Dices cada vez algo más cotidiano hablar de ataques, hablar de muertes, Luis, y ya pues prácticamente ninguno nos acordamos de lo que está sucediendo en Gaza, ¿no? Con Líbano parece que hemos pasado a otra pantalla y bueno, la destrucción en Gaza pues sigue teniendo lugar. Si os parece, ya que hemos hablado de Donald Trump, Adrián, te quiero preguntar por sus declaraciones en el día de ayer, precisamente también hablaba sobre Oriente Medio, porque amenazaba con volar Irán, pero además mandaba un mensaje sobre Ucrania. Ha hablado muchas veces Donald Trump sobre Ucrania, sobre el propio Zelensky decía, pues, por ejemplo, esta misma semana que es el mayor vendedor del mundo, que cada vez que va a Estados Unidos sale con 60.000 millones. De momento, hoy se anunciaban otros 8.000, pero ayer precisamente Adrián, hablando sobre Ucrania, decía pues que sus ciudadanos están muertos, decía que es un país en ruinas y que tendríamos que haber hecho concesiones a Putin antes de que se iniciara este conflicto. Te quiero preguntar por estas palabras de Donald Trump y también si debilitan la postura tanto de Estados Unidos como del propio Zelensky. Bueno, lo más llamativo de esas declaraciones es cómo, viéndolo desde un punto de vista geopolítico global, hay una clara contradicción de fondo, ¿no? No desde el punto de vista de su trayectoria anterior, sino desde el punto de vista del contexto actual. Es decir, esas políticas aparentemente tan duras con respecto a Irán y en sentido contrario tan racionales o tan abiertas al acuerdo con Rusia en el caso de Ucrania, pues desde luego si Donald Trump llega al poder van a ser imposibles de mantener. Es decir, este tipo de contradicciones ya las tuvo en su primer mandato, pero ahora la interrelación entre Rusia, China, Irán, los BRICS, el bloque emergente en su conjunto, es tan grande que mantener esas políticas no va a ser posible. Es decir, o se enfrenta al bloque emergente o llega a un acuerdo con el bloque emergente para avanzar hacia el mundo multipolar y acepta ese concepto inicial del propio trumpismo de que Estados Unidos tiene que dejar de ser el policía del mundo y centrarse en su propia reconstrucción. Esto es contradictorio con sus políticas en Oriente Medio, evidentemente. También en esto puede influir efectivamente la importancia que tener una buena relación con Israel tiene cara a la campaña electoral desde distintos puntos de vista, su relación con los medios, la financiación de las campañas, etcétera. Pero bueno, no hay que olvidar que efectivamente no es algo improvisado, sino que responde a una línea tradicional del trumpismo. Bueno, esto no lo vamos a ver cómo se resuelve esa contradicción hasta que Trump llegue al poder, si llega, y durante los primeros meses desarrolle uno u otro tipo de políticas. Pero me has preguntado en concreto con respecto a lo que dice sobre Ucrania. Bueno, esta es la gran cuestión en este momento. A mí me da la sensación de que realmente, más que por lo que él dice, porque es una persona muy emotiva, muy emocional, vamos a decir, y muy contradictoria también en sus declaraciones, pero viendo cómo actúan otros agentes, la impresión es que hay una confianza general en que efectivamente este tipo de declaraciones van en serio y que si llega al poder va a intentar llegar a un acuerdo con Rusia o con los países emergentes, no solo con respecto al final del conflicto en Ucrania, sino sobre, y él mismo ha hecho referencia a los planteamientos de Rusia antes de iniciar la guerra, cuyo planteamiento básico era que hay que definir un nuevo contexto de seguridad estratégica en Europa. Un acuerdo con Estados Unidos sobre esto pues sería clave para solucionar, no solo llegar a un alto el fuego, detener el conflicto en Ucrania, sino generar un contexto de estabilidad a medio plazo. Pero yo digo, independientemente de las dudas de fondo que podamos tener sobre lo que realmente Trump haga, creo que es muy importante en este sentido lo que otros están opinando y sí da la sensación de que las tomas de posición que están teniendo los países emergentes, Rusia en concreto, pero también los ataques que está recibiendo Donald Trump desde, vamos a decir, Wall Street en general, pues están reflejando una confianza o un pánico frente a un Donald Trump que realmente piensan que de alguna forma les va a hacer imposibles desarrollar esas políticas que ellos quieren realizar. Y luego hay un tercer elemento que también es muy importante, que son estos movimientos de estos miembros del Partido Demócrata que han sido referentes precisamente por ser los únicos que realmente han desarrollado, digamos, políticas o ideas antioligárquicas, antisistema dentro del Partido Demócrata, como son claramente Tulsi Gabbard y Robert Kennedy,
y que el hecho de que estas dos personas hayan apostado, se hayan desmarcado del Partido Demócrata y estén apostado tan claramente por la candidatura de Donald Trump, yo creo que es un elemento importante para confiar en que los que están cerca, los que conocen el contexto y conocen la interioridad de la política norteamericana, realmente confían en que Donald Trump va a seguir ese tipo de políticas si llega a la Casa Blanca. Bueno, pues ya no es solo Donald Trump el que habla de concesiones territoriales, también recuerda Peter Pavel de la República Checa, que también hablaba sobre esta cuestión esta semana. De hecho, se llevó comunicado por parte de Ucrania que dice, o sigue manteniendo, ¿no?, que no va a haber concesiones territoriales, aunque bueno, pues es algo que cada vez está más encima de la mesa. Santiago, te quiero preguntar por esto, por la posible llegada de Donald Trump y el hecho de que hable de una forma, vamos a decir, tan sincera del conflicto en Ucrania, ¿no? Se está mojando, pero cada vez más, además. Bueno, otra cosa es los réditos electorales que pueda él, Eso sí, pues, digamos, recoger de mojarse tanto, ¿no? Porque la verdad es que la presión mediática que hay en Estados Unidos, con una inmensa mayoría de medios de comunicación de masas de parte de Kamala Harris, más algunas quizás torpezas o tibiezas que está desarrollando Trump en la campaña, podrían jugarle una mala pasada a la hora de poder salir elegido, como ya ocurrió la primera vez que se presentó. Pero bueno, todo esto está en el aire y son simples especulaciones. Lo que sí está claro es que dentro de lo que es el seno de las luchas de poder internas que hay en Estados Unidos, pues evidentemente Trump, yo creo que no se esconde. Trump está dispuesto a acabar la guerra en Ucrania, concediendo a Rusia la soberanía sobre el territorio adquirido a través de la invasión que ha hecho. Y evidentemente, si Trump pierde las elecciones, los demócratas van a tratar de seguir armando, rearmando y entregando todo tipo de armamento, valga la redundancia, cada vez más potente, a Ucrania, a Zelensky, para que hasta el último ucraniano se convierta en la última línea de defensa contra una Rusia a la cual cierta parte de la clase oligárquica dominante de Estados Unidos quiere ver destruida. Porque hay que recordar que la guerra en Ucrania es una guerra existencial para dos partes. Para la OTAN es una guerra, entre comillas, existencial, porque la hegemonía de la OTAN en su patio trasero, hasta ahora rico, cada vez menos rico, como Europa, es fundamental que Rusia salga derrotada en Ucrania. Y para Rusia, para la cosmovisión rusa, es una guerra existencial porque se juegan incluso su propia existencia como país soberano y unido. De ahí que haya habido el fomento en el Parlamento Europeo y en otros ámbitos, a través de, por ejemplo, funcionarios de alto rango de la diplomacia estadounidense, que han abogado por hacer propaganda de que Rusia es un imperio colonial y que tiene que liberar a las naciones oprimidas que lo oprimen. Es decir, que sería un paso más en lo ya conseguido con la caída del Imperio Soviético en 1991. Dicho lo cual, si Trump cediera en una negociación de paz en la cual Zelensky quedaría no en un tercer, sino en un cuarto plano, porque evidentemente también Trump, yo diría que ha sido tremendamente sincero públicamente cuando ha acusado, como tú bien has dicho, a Zelensky de ser un gran vendedor, que cada vez que llega a Estados Unidos se llega un porrón de dinero que viene de los contribuyentes estadounidenses que podrían emplearse para otras cosas. Pues Zelensky pues, se ha convertido en un enemigo importante de la política no solo exterior, sino también interna de Donald Trump y del Partido Republicano que él ha logrado hegemonizar. Entonces, ¿qué pasaría si Trump ganase y esos territorios acabaran siendo completamente controlados desde Moscú, totalmente controlados desde Rusia? Bueno, pues pasaría básicamente lo que ya comenté hace, no sé si una semana o dos, y es que la historia, a pesar de Fukuyama, pues no ha muerto, y que lo que determina al final la cartografía del mundo en el que vivimos, lo que determina al final la forma en que concebimos la política, la economía, la geoeconomía, la geopolítica y la propia historia, siempre ha sido la guerra y la violencia. Y la guerra y la violencia que ha ejercido Rusia y que también ha ejercido Ucrania unos contra otros y que está ejerciendo la Unión Europea más Estados Unidos enviando armamento allí, pues ha vuelto de nuevo a la historia de suelo europeo, aunque en el fondo nunca se había ido, porque después de la caída de la URSS pues estuvieron ahí las guerras yugoslavas, estuvo el conflicto de Chechenia, que está en la zona del Cáucaso Norte y sigue siendo territorio geográficamente europeo. Y pues bueno, la cuestión es que la guerra sigue ahí y nunca se va a marchar.
y es algo claro a mi juicio que por muy democráticas que sean las sociedades que negocian para que no se produzcan guerras, estas se van a producir siempre y a veces se pueden producir incluso entre democracias. Dicho lo cual, en el caso específicamente ruso y de Trump, creo que habrá que ver hasta qué punto la población estadounidense, los estadounidenses con derecho a voto, podrían determinar, los que voten, porque normalmente pues, la participación es baja allí a nivel electoral, podrían determinar si les conviene o si están de acuerdo con que Estados Unidos establezca una paz express con Trump como presidente que acabe cediendo todos los territorios conquistados por Rusia a Moscú. ¿Por qué digo esto? Y termino. Pues porque podría ocurrir, en esta guerra existencial en la que estamos, que es un episodio caliente de una Segunda Guerra Fría, insisto en el concepto, que no es mío, pero creo que hay que manejarlo cada vez con mayor ocasión, pues se podría arriesgar Zelensky, se podría arriesgar Ucrania, incluso la Unión Europea, por supuesto, y Estados Unidos, a que si no se ceden los territorios ocupados por Rusia ya, pues la guerra pueda darse a una mayor escala y aparte de lo bélico, en lo territorial, Rusia decida ir más allá y pueda conquistar más territorio del que ya ha conquistado. Quizás llegando a Odessa, quizás llegando a la orilla del río Dnieper, veremos qué es lo que ocurre. Pero evidentemente hay muchos agentes jugando de manera activa o pasiva y hay algunos estados que están como los buitres, esperando que el león termine de comerse la presa para comerse la carroña. El problema es que esa presa y esa carroña son Ucrania y los ucranianos. Bueno, pues pendientes de Ucrania y de los ucranianos, te quiero preguntar también, Luis, sobre este plan de Donald Trump. Se ha hablado muchas veces de que, bueno, su plan para terminar con la guerra en 24 horas, como él decía, es precisamente conceder estos territorios a Rusia. Y, bueno, pues sobre todo llama la atención la crudeza, ¿no?, con la que se dirigía ayer a los ciudadanos muertos, como él mismo decía, o a un país en ruinas. Hablar de esta forma de Ucrania, pues claro, tampoco facilita una postura, digamos, fuerte a la hora de negociar. Bueno, aquí yo diferenciaría lo que yo considero que está bastante acercado a la realidad y lo que podríamos considerar que es una trampada, ¿no? Un punto mediático de Donald Trump. Efectivamente, Ucrania es un país en guerra, lleva sufriendo esto desde hace más de 2 años, por tanto la destrucción es algo que está dentro del país. Quizá en ruinas como las que quedaron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, si lo comparamos con eso, quizá no tanto, ¿no? Pero la destrucción del país es precisamente el gran desafío de lo que va a ser la Ucrania de la posguerra. Cuando termine todo esto, no sabemos cuándo será, pero habrá que reconstruir el país, no solo materialmente, sino también socialmente, económicamente, y bueno, pues habrá que ver de dónde viene el dinero, de dónde se gestiona todo esto y qué Ucrania queda, ¿no? Pero digamos que es el gran desafío, la parte de la reconstrucción del país. Y ahí Donald Trump, pues bueno, no va muy desencaminado. El plan de paz de Donald Trump, primero hay que tener en cuenta que las encuestas ahora mismo no son en algunos sentidos favorables a los republicanos, apuntan más a una continuidad de los demócratas con un cambio en la presidencia representado por Kamala Harris. Por tanto, lo primero que tenemos que esperar es que Donald Trump gane la presidencia. A partir de ahí, esta respuesta no será inmediata. Las elecciones son en noviembre, pero hasta dentro de 2 meses después, el presidente o presidenta no asume hasta el 20 de enero. Por tanto, en ese impasse de cambio de administración, de transición política, habría que ir viendo y hablar mejor en condicional, puesto que no es seguro que Donald Trump vaya a volver, o por lo menos no lo es tanto como lo era hace unos meses. Habría que ver cómo se va modulando, ¿no? Y la respuesta de Donald Trump yo creo que coincide con esto que también he dicho en alguna otra ocasión, la mentalidad de ese hombre de éxito, pero ese yuppie que está acostumbrado y que, bueno, pues que suele salirse siempre con la suya y que, bueno, pues da la orden y está acostumbrado a que la ejecuten sin tener en cuenta ninguna otras visiones o ningún punto de vista de gente que le pueda hacer no sombra, pero sí que le pueda un poco contrarrestar lo que puede ser su voluntad. Claro, aquí que Donald Trump diga que esto se arregla cediendo territorio de los ucranianos, ¿vale? Está muy bien cuando hablamos de otro país que no es el propio, ¿no? Es verdad que estamos suministrando armas, que estamos apoyando militarmente en cuanto a logística a Ucrania, los países del entorno OTAN,
pero hablar de ceder territorios de otro país cuando precisamente Ucrania lo que ha demostrado es que está dispuesta a defender con uñas y dientes hasta el último milímetro cuadrado de su territorio actual reconocido internacionalmente, pues yo creo que es por lo menos, o cuanto menos, menospreciar bastante al pueblo ucraniano, ponerle en una situación de subordinación. Hablamos antes del colonialismo ruso, pero esto también yo creo que la postura de Donald Trump liga bastante con esa posición cuasi colonial o un punto de vista más en comunión con el colonialismo que con la igualdad de dos estados soberanos, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere a Ucrania. Al decirle a Zelensky que tienes que ceder territorio, esto es muy fácil cuando, insisto, no se trata del propio país. Si diéramos la vuelta a la tortilla, habría que ver si Donald Trump tendría la misma valentía o la misma decisión de ceder, por ejemplo, territorios estadounidenses con tal de conseguir estos mismos fines pacíficos, ¿no? Por ejemplo, me refiero o estoy pensando en algunos territorios del Pacífico que son o están bajo administración estadounidense, por ejemplo, la isla de Guam, que no está muy lejos de lo que puede ser considerado ese entorno de seguridad chino. ¿Estaría una presidencia de Donald Trump dispuesta a ceder esa isla de Guam precisamente para no seguir en competencia o evitar tensiones con China? Yo creo que no, porque como es lógico, un presidente tiene que defender todo su territorio. Por tanto, eso por ahí. Y un poco por hacer mención a lo que mencionaba Santiago también, el tema de ese colonialismo ruso, esa intención de hacer explosionar el mal llamado imperio ruso por esa visión y esa dialéctica que se está llevando a cabo por parte de algunos sectores. Esto es un juego muy peligroso. No tiene que ver con lo que sucedió con la Unión Soviética, son dos situaciones completamente diferentes, pero hay que tener mucho cuidado con hacer explosionar o intentar que ciertos territorios caigan, porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. Lo vimos en algunos casos en otras latitudes, pero ¿qué pasaría con todas estas entidades subestatales que a día de hoy forman parte de la Federación Rusa, que son parte integrante del país? Y estoy un poco pensando también en el caso de Chechenia, que en otros tiempos, hace unas décadas, pues tenía movimientos terroristas muy peligrosos y que, bueno, a día de hoy están controlados. Bueno, si todo esto eclosiona, podemos estar en una situación, aparte de una multiplicidad de estados en Asia Central, que a día de hoy no existe, no solo en Asia Central, también en la zona del Cáucaso, es decir, a las puertas de Europa. Y cuidado con este juego porque, insisto, es sumamente peligroso por las consecuencias que puede traer después para todos. Y entrar en esta dinámica, bueno, pues hay que andar con pies de plomo y a lo mejor es mejor mantener a Putin, a mantener la Rusia que está a día de hoy vigente, que yo creo que es por donde la senda por la que hay que transitar, pero emprender este tipo de suposiciones e intentar llegar a este tipo de posicionamientos, incluso de consecuencias, pues yo aquí sí que alertaría de que es un juego sumamente peligroso porque desconocemos precisamente las consecuencias que en algunos casos pueden resultar fatales, sobre todo en temas de seguridad, no solo para los que estamos más cerca, sino para todos los países de la comunidad internacional, para todo el globo.